Pues vamos a continuar con la programación en esta mañana y la historia que vamos a relatar se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 4 y los versos de 5 al 43, al 42, perdón. Esta historia todos la conocemos o hemos escuchado hablar de ella. Pero para empezar esta historia, que comienza en la ciudad de Samaria. Esta ciudad fue la capital del reino del norte cuando Israel estaba dividido en dos. Después de que el reino del norte y su capital Samaria fueran tomadas por los asirios, deportaron a muchos judíos a Asiria y trajeron extranjeros a que se estableciesen allí, para así ayudar a mantener la paz. Eso lo podemos encontrar en Segunda de Reyes 17:24. Por lo tanto, la mezcla de los extranjeros y judíos surge entonces una raza mixta, por esa mezcla de ellos, entre los extranjeros y los judíos. Pero los judíos que odiaban el reino del sur, llamado Judea, quienes la consideraban como impura, lo consideraban a esas personas impura. Dice que la mayoría de los judíos, para no viajar por Samaria, para no tener los judíos que cruzar por esa ciudad, ¿qué hacían? Tomaban un lugar más lejos, se iban por otro lugar para no tener que pasar por Samaria y así llegar al lugar de destino. La mayoría de los judíos, de esta manera el Señor Jesús está rompiendo con ese esquema racista y decide pasar por allí y se sienta a descansar un poco en el pozo, según nos relata la historia. Vamos ahora a centrarnos en la historia. Jesús se sentó entonces en aquel pozo que se llamaba el pozo ¿de quién? De Jacob, dice la palabra de Dios. Era mediodía y hacía bastante calor, hacía muchísimo calor, como nosotros hoy acá, o todos estos días que hemos tenido un calor horrible. Pero ahí era más el calor, abundaba más, era más fuerte aún. Jesús estaba cansado del viaje, dice la Biblia, en el versículo 6. Si pueden seguir conmigo el capítulo 4. Cansado, pero Dios se cansa. Dios no se cansa. Él es ¿qué? Todopoderoso y es eterno. Él no se cansa. Pero en la persona de Jesús, ¿qué pasaba? Dios se hizo hombre, como todos sabemos, como nos dice la Biblia. Dios se hizo hombre. Y era la única manera de ¿qué? De alcanzarnos. Pero Jesús no se disfrazó de hombre. No se disfrazó de hombre, sí. Se hizo humano. Era divino, todos lo sabemos, pero se hizo ¿qué? Humano para alcanzarnos. En él Dios estaba reconciliando consigo al hombre. En él, en Jesús, en su Hijo. Con su divinidad Jesús podía tocar la mano de Dios, del Dios eterno, de su Padre. Con su humanidad podría la frágil mano del hombre, podría tocarla, con su humanidad, con esa humanidad que le caracterizaba ¿a quién? A Jesús, al hacerse ¿qué? Hombre. Él es el puente entre el cielo y ¿qué? Entre el cielo y la tierra. Él es el puente entre el cielo y la tierra. La cruz que se levantó en el Calvario tocó el trono ¿de quién? Tocó el trono de Dios. Allí estaba Jesús entonces, esperando. ¿Creen ustedes que Jesús sabía que esta mujer iba a pasar por ahí? Sí. Él sabía que una mujer iba a aparecer en cualquier momento, porque era normal que las mujeres fueran a ese pozo a buscar agua todos los días. Entonces Jesús quería tener ese encuentro con esa mujer especial.
Una mujer aparecería en cualquier momento y él lo sabía. Jesús lo sabía. Hacía tiempo que esperaba por esto. Justamente pasó por esa ciudad porque tenía un encuentro marcado. Jesús no se desvió como se desviaron muchos. Se desviaban muchos por no pasar por esa ciudad, por Samaria. Jesús se adentró en la ciudad de Samaria porque tenía un encuentro especial con esta mujer. Era el encuentro entre la desesperación y la esperanza. La desesperación de esa mujer y la esperanza que Jesús podía proporcionarle. Y del vacío a la plenitud. Esa mujer no tenía otro lugar donde ir. Su vida era una permanente búsqueda y llevaba dentro de sí un vacío que le dolía muchísimo. Siempre dice que la mujer samaritana era una mujer que había vivido toda la vida buscando algo mejor. Buscando algo mejor como hacemos nosotros todos, ¿verdad? Siempre queremos y buscamos algo mejor, cosas mejores. Se casó y el casamiento no duró. Y luego trató una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez. O sea, todas esas veces se casó buscando ese algo, buscando pues muchas cosas, vamos a decir. Pero ya el quinto marido que tenía, ¿qué pasaba? No era su marido. A ver, pero no pensemos nosotros que quizás esta mujer lo hacía por lujuria, o sea, vamos a llamarla así, coleccionaba maridos por lujuria. ¿Creen ustedes que lo hacía por eso? No, no lo hacía solamente por eso, no. Era solamente una persona solitaria y desesperada. Solamente una persona desesperada y una persona solitaria. Y creía que quizá de esa forma podría llenar ese vacío que ella sentía en su interior, pero no era así, porque claro, el primero se casó, no pasó mucho tiempo, se separó, ese vacío seguía con ella. El segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y aún, seguía ella igual. Eso no cambiaba. Intentaba de todo para ser feliz, pero pero nada salía bien. Siempre tratando, siempre buscando, siempre intentando encontrar, siempre buscando. Ese día, como todos los días, había ido al pozo a buscar agua. El agua del pozo duraba poco tiempo, claro, imagínense, ella iba sola a buscar el agua. Me imagino que con un solo cántaro o dos, no sé, era lo que podía esa mujer llevar, o las mujeres llevar. Quizás dos, vamos a decirlo, o uno, no sé. Entonces, ¿qué pasaba? Esa agua duraba solo un día. Ya al otro día tenía que volver a ese pozo y volver a buscar más agua. Al día siguiente tenía que volver a buscar. Dice que escogía el mediodía para dirigirse al pozo, porque en esa tierra, como le hablaba al principio, era una tierra muy calurosa y ella no quería encontrarse con más personas o con más mujeres que iban quizá a otra hora a buscar agua, porque me imagino cómo trataban a esa mujer y la Biblia lo dice claramente. Ella quería sentir un poquito de paz. Estaba cansada de las críticas. Estaba cansada de que la juzgaran por las cosas que ella hacía. Entonces ella quería un poquito de paz y se iba como a esa hora pocas iban a buscar agua por el calor tan intenso que hacía, ella aprovechaba e iba ahí a esa hora a buscarla. ¿Por qué? Porque estaba cansada de las críticas y de la condenación de esas personas. Ahora estaba allí, buscando agua como todos los días. Pero ese día fue Ese día fue diferente. No fue un día normal. La diferencia se llamaba Jesús.
se llamaba Jesús. Únicamente Él era capaz de quebrar la rutina de la vida y darle un nuevo sentido. Solo que únicamente Él podía cambiar esa rutina y podía darle un nuevo sentido a su vida o a la vida. En el versículo 7 dice que Él le dijo a esa mujer, dame de beber. ¿Qué le dijo? Dame de beber, dijo el maestro. Y la mujer descubrió entonces ahí, hermanos, que no solo era solitaria y vacía, sino que también estaba llena de prejuicios, ella igualmente como los demás. ¿Y qué fue lo que le dijo? A ver, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua? Ya sabemos que los judíos y los samaritanos no se relacionaban entre sí, y ya le expliqué al principio el por qué. Entonces, ¿por qué tú me pides a mí, siendo judío, que te dé esa agua? Que te dé agua. Ella le decía, soy mujer samaritana. Tú no puedes pedirme a mí que te dé esa agua. Yo no puedo darte esa agua. Yo soy una mujer samaritana. O sea, ella también tenía sus prejuicios como todos. Vale la pena recordar que los judíos no congeniaban con los samaritanos. Aquí en el versículo 9 lo dice. Por primera vez la samaritana estaba delante de alguien capaz de llenar el vacío de su corazón, y el prejuicio casi tira a la cesta de la basura todo. El prejuicio que ella tenía con Jesús. Pero Jesús la aceptó con su prejuicio o con sus prejuicios. Con amor le abrió los ojos. ¿Qué le abrió? Los ojos. Le abrió los ojos. Le muestra una nueva dimensión de la vida. Cualquiera que beba esta agua volverá a tener sed. Aquí en el versículo 13 y 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, ¿qué pasa? Que no tendrá sed jamás, dice la palabra de Dios acá. Esto era o tomar o rechazar. La mujer o tomaba de esa agua que el Señor le estaba ofreciendo o la dejaba. Claramente, era tomar de esa agua de que si la bebía, le decía Jesús, no volvería ¿a qué? A tener sed jamás. Ella tomó y rechazó. Sí, tomó y rechazó. Tomó el brazo poderoso de Jesús y rechazó sus prejuicios. Y yo digo amén y gloria a Dios. Nada costaba probar. Ella probó y acertó. Después del encuentro con Jesús, la samaritana se transformó, hizo un cambio de vida. Ya no era esa mujer que todo la juzgaban, que todo hablaban mal de ella por las calles en todas partes. Deja su cántaro y corre entusiasmada, ¿a dónde? Al pueblo. ¿Y qué es lo que le dice allí? Dice que va corriendo y diciendo a todos, venid a ver a este hombre, el Mesías que esperamos, dice ella. Venid todos a ver. Ahí dejó su cántaro y se fue al pueblo a testificar. Dice que muchos de los samaritanos fueron y creyeron. ¿Qué hicieron? Fueron y creyeron por la palabra de esa mujer. Porque ella fue y dio testimonio de lo que había visto y de lo que había oído. Ya no creemos por lo que tú dices, por nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es en verdad el Salvador del mundo, le decían los demás samaritanos. La samaritana, hermanos, es un símbolo del hombre moderno que busca darle un sentido a su vida, o que buscamos darle un sentido ¿a qué? A nuestras vidas. Entonces, ¿qué es la vida? Le pregunto ahora a ustedes. ¿Qué entienden ustedes por vida? Son muchas palabras que la definen. ¿Sí, hermana Ana? Eso. Sí, sí. La vida es levantarse, es comer, es trabajar, retornar y dormir. ¿Eso es la vida?
Les repito, eso es la vida: levantarse, comer, dormir, trabajar, retornar y dormir. Sí, es parte de la vida, vamos a decir. ¿Verdad? Es parte de la vida. Muchos hombres piensan que si tuvieran dinero, mucho dinero, serían felices. ¿Ah? Pero al final tienen todo ese dinero y ¿qué pasa? Que no alcanzan esa felicidad. Entonces inician una carrera sin tregua hasta conseguir lo que quieren, para descubrir que no es el dinero lo que da sentido a su vida. Luego descubren y se dan cuenta de que eso no le da sentido. Y eso pasa, nos pasa a todos. A veces luchamos por querer algo y nos creemos que si logramos eso ya vamos a ser felices. Pero logramos esas cosas y sentimos que algo nos falta, ¿verdad? Porque ese vacío solo lo llena ¿quién? Solo Jesús es que lo puede llenar, nadie más. Ni todo el dinero del mundo, ni casa lujosa, ni los coches, nada. Eso es necesario, claro, para vivir, pero no llena ese vacío interior que hay en nosotros como la mujer samaritana. Otros corren detrás de las aventuras, corren detrás del poder, corren detrás de la fama, detrás de los placeres y reconocimiento también. Pero aunque muchas de esas cosas sean esenciales, como le hablaba ya, y útiles, porque son esenciales y útiles para vivir, no son las que dan verdadero sentido ¿a qué? A la existencia. No son. Tú puedes beber de todas las fuentes de este mundo y siempre quedará con sed. Podemos beber ¿de qué? De todas las fuentes que hay en este mundo, pero siempre vamos a tener ¿qué? Sed. Siempre. Porque las aguas de este mundo no satisfacen. ¿O sí? Pueden satisfacer por un tiempo, ¿verdad? Pero no satisfacen completamente. A ver, le voy a hacer una pequeña historia que todos quizá conocen o muchos. En la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados murieron de sed. ¿Y qué tenían ellos alrededor? En alta mar, murieron de sed en alta mar. Muchos soldados en la Segunda Guerra Mundial. Y estaban rodeados de muchos litros de agua, de millones y millones de litros de agua. Pero aún así murieron. ¿Por qué? Porque esa sed no les satisfacía. Eso le provocaba más sed, porque era un agua, ¿cómo? Salada. Entonces esa agua le provocaba más sed y no le satisfacía esa sed que en verdad ellos tenían, y por eso murieron muchos. Uno de los símbolos más frecuentes en la historia de la salvación es el agua. El agua es una necesidad vital y permanente. A veces muchos preferimos no tener comida y tener agua. Preferimos saciar esa sed que tenemos a comer. Cierto, ¿verdad? A mí me pasa. Yo prefiero tener agua y no tener comida, porque como que la sed la llevamos peor que el tener hambre. El agua es una necesidad vital y permanente, tanto para los hombres como para los animales y para las plantas igualmente. El agua limpia, purifica, es vida, aunque en ocasiones desgracias, como todos sabemos, por las destrucciones y las muertes que causa, por las inundaciones y las tormentas. Muchas veces desgracia también. Desde el diluvio hasta el bautismo, pasando por la roca de Oret, el agua se asocia en la Biblia a la presencia del Espíritu de Dios, que purifica y recrea y da vida. Muchos hombres continúan preguntándose hoy, ¿cómo puede el cristianismo mismo resolver mis problemas? Muchos nos preguntamos, ¿cómo al yo ser cristiano, pensamos que si somos cristianos los problemas van a desaparecer? Y es así. A veces nos llegan más de lo que teníamos o tenemos.
¿Cómo puede el cristiano mismo resolver mis problemas? A veces nos hacemos esa pregunta. ¿Qué puede hacer Jesús para llenar el vacío de mi corazón? ¿Qué puede hacer Jesús para llenar el vacío de tu corazón? Eso lo sabemos nosotros. ¿Qué puede hacer Jesús? Puede hacer muchas cosas, pero si nosotros dejamos que Jesús entre en nuestro corazón y llene ese vacío interior que hay en nosotros. Creer en Cristo es demasiado simple. Precisa algo más racional, más científico, más coherente. Dicen y se dejan y se quedan en la indecisión, en la angustia, en la búsqueda incesante. Pero Jesús está queriendo decirnos esta mañana que Él no necesita, hermanos, una cuerda para sacar el agua. Cuando esta mujer estaba ahí en el pozo, ¿qué le dijo? A ver, pero tú no tienes con qué sacar el agua. Tú no tienes. Pero Jesús, ¿qué dice? Que no necesita una cuerda para sacar el qué, para sacar esa agua que todos que necesitamos. Pero no necesitas comprimidos confortables para darte esa paz. Él no necesita darte eso tampoco, para darte esa paz que necesita, porque Él es agua y también es la paz. Amén. Jesús es el agua y también ¿qué es? Esa paz que tanto necesita. Cuando la mujer samaritana tuvo ese encuentro con Jesús, su vida fue transformada, fue cambiada en ese instante, porque ella entendió que debía beber de esa agua especial que Jesús tenía, de esa agua que Él le dijo, si tú bebes de esta agua, que no tendría sed jamás. Y ella lo entendió perfectamente y jamás tuvo sed, su vida cambió inmediatamente. Y también por medio a ella, por medio de su testimonio, la vida de muchos que cambió igualmente, de muchos samaritanos y de muchas personas. Dios es el único que puede saciar nuestra vida y nuestra alma. Que no se nos olvide, hermanos. Dios es el único. No hay nada de este mundo que pueda saciar esa sed espiritual que tenemos nosotros, más que ¿quién? Que Jesús. No existe nada en esta tierra que pueda hacer feliz al hombre. Como le hablaba al principio, no existe nada, porque todo lo de este mundo es ¿qué? Vanidad. Hoy tenemos, mañana no podemos tener. Y esas cosas no nos sacian. Sí, que este mundo tiene cosas hermosísimas y nos presenta cosas buenísimas también, muchísimas. Pero esas cosas no nos sacian completamente. Solamente nos puede saciar y nos puede llenar la presencia de Dios en nuestra vida. Solamente. Vamos a leer a Juan 4, 13 y 14. Amaury, a ver qué nos dice acá para finalizar. Vamos a finalizar con ese texto. Y cuando ustedes pues estén en sus casas puedan leer completamente el capítulo 4 de Juan, para que puedan así entender un poco mejor la historia de la mujer samaritana, bueno, que todos la conocemos. Juan 4, 13 y 14. Nos dice la palabra de Dios en Juan 14, 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Maravilloso. Que esa agua, hermanos, no nos falte nunca. Que esa sed que tenemos pueda ser saciada por esa agua especial que tiene Jesús para cada uno de nosotros. Y no la tiene para uno ni para otro, ahí no hay preferencia, es para todos. Esa sed espiritual, esa sed que tenemos, solamente la puede saciar Él. Busquemos esa fuente maravillosa. Es un agua inagotable. Esa fuente siempre tendrá agua. Porque emana del Dios altísimo, del Dios misericordioso, del Dios todopoderoso, de ese Dios maravilloso,
maravilloso en el que tú y yo hemos creído y creemos. Así es que no dejemos de buscar esa agua maravillosa, porque el Señor la tiene ahí y nos la ofrece gratuitamente cada día, a ti y a mí. Bendiciones.